Bienvenidos a Quien no es un Tufla. Yo soy Fernando y hoy tenemos José. Hola, me llamo José y mi color favorito es verde. Por eso con la primera pregunta. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es un país que es una isla en el mar Caribe? ¿Venezuela, Argentina, los Estados Unidos o Puerto Rico? Puerto Rico. Correcta. ¿Dónde está el lugar más alto que todos los lugares en Puerto Rico? Cerro de Punta. Correcta. Muy bien, José. ¿Cuál es una maravilla del mundo en Puerto Rico? Yo creo que es la selva de Yunque. Lo siento, José, pero estás correcta. Ahora yo tengo una pregunta muy fácil. ¿Cuáles son 100 menos 10? ¿Puedo llamarla un amigo? No. 86. ¿En serio? Lo siento, José. Eres un chufla. La respuesta correcta es el número de 90. Pero está bien, porque has ganado un viaje a Puerto Rico. Yo gané un viaje a Puerto Rico. Estoy yendo a Puerto Rico. Puerto Rico es una isla en el Caribe. Puerto Rico tiene una cordillera muy grande, se llama Cordillera Central. Cerro de Punta es la montaña más alta de la Cordillera Central. La montaña es 4.383 pies. En el invierno, el tiempo promedio es 69 grados. En el verano, el tiempo promedio es 98 grados. La temperatura de Puerto Rico es buena por todo el año. En el sur de Puerto Rico hay desiertos que hacen mucho calor. La costa de Puerto Rico es 580 kilómetros. La isla de Puerto Rico es pequeño para un país, pero es grande para una isla. En comparación, la isla de Puerto Rico es más grande que 3 estados de Rhode Island. Puerto Rico tiene ligeras bajas costeras. Puerto Rico tiene mucha lluvia, pero no vas a estar preocupado. Puerto Rico tiene muchas paraguas. También no llueve por mucho tiempo. Finalmente, el tiempo depende con todas las partes de Puerto Rico. Estas partes son tierras bajas costeras, interior montañoso y al sur del desierto. Pero ten cuidado porque Puerto Rico tiene muchos huracanes. Gracias para jugando. Cuando nosotros volvimos, vamos a preguntar Diego. Adiós.